temas, algunas exclusivas llegan esta noche. Ahí va un avance de lo que tenemos preparado para vosotros. Esta noche queremos contaros una historia apasionante sobre el origen de la humanidad. Surge de la leyenda, de los mitos más profundos del ser humano. Y de ser cierta, cambiaría toda concepción acerca de nuestros orígenes. Es una epopeya en la que se mezclan dioses, gigantes, seres venidos de las estrellas, serpientes y dragones. Nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado, David Parcerisa. Buenas noches, David. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Igual te digo, un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente, investigador. Eres astrólogo también, llevas 24 años dedicado al mundo de los ovnis y eres especialista en la cultura sumeria y en los dioses antiguos. ¿Por qué todo esto, David? Pues no lo sé, ojalá tuviera respuesta, pero lo cierto es que me he pasado toda la vida investigando los orígenes de la humanidad. Eso es lo que verdaderamente me seduce y creo que algún día pues encontraremos la respuesta definitiva. Vale, vamos a aclarar que esta noche vamos a contar otro diferente origen de la humanidad del que nos han relatado, pero bueno, puede ser simplemente una fantasía. Pregunto. ¿Cómo? ¿Puede ser una fantasía? ¿O hay pruebas de que lo que vas a contar tiene visos de realidad? Bueno, analizando todos los textos antiguos y comparando con todos los hallazgos arqueológicos, uno llega precisamente a cuestionarse si verdaderamente la ciencia oficial y la arqueología oficial está siendo justa, porque hay muchísimos descubrimientos que no salen a la luz. Entonces, unido a lo que ya sabemos, somos muchos ya los investigadores que pensamos que hay una verdadera conspiración para ocultar los orígenes de la humanidad. ¿Nos están engañando acerca de nuestros orígenes? Absolutamente, y además de una forma bastante sucia, porque cuando ves investigadores independientes que están un poco desligados de estas versiones oficialistas y que efectivamente te dicen que realmente pues el ser humano no tiene nada que ver con el darwinismo, con esta teoría de la evolución que no se sostiene por ningún lado, que realmente hay pruebas de que hemos sido confeccionados por una inteligencia pues bastante elevada. Ahí está Francis Crick, descubridor de la doble hélice del ADN. Sí. Francis Crick dijo literalmente que el ADN era una obra de mega ingeniería, es decir, algo realmente inteligente, ajeno a esta tierra, diseñó este ADN. Y solamente, decía él, podría haber llegado aquí a través de una nave extraterrestre. Esto lo decía literalmente. Vale, vamos a pedir disculpas para que no se nos enfaden muchos oyentes que, bueno, no sé si no quieren escuchar otras teorías, tampoco queremos ofender creencias religiosas o dogmas, pero vamos a dar información acerca de otras posibilidades que andan por ahí, que existen por ahí. Hicimos ya un primer programa contigo hablando de los Anunnakis. Preparaos, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Esta noche vamos a ir tras el origen de la humanidad, otro supuesto origen de la humanidad, 900, 137, 137. Nos vamos tras esa introducción. ¿Te parece, David? Ok. Vamos. Historias sobre el origen de la humanidad hay muchas y van cambiando de cultura en cultura. Sin embargo, entre todos los relatos hay ciertas características que se repiten, como el mito de un primer hombre y una primera mujer, la crónica de un diluvio universal y la serpiente, por ejemplo. Entre todas ellas hay una sumamente cautivante, la del origen sumerio.
Instalados en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia, la actual Irak, existía un pueblo de origen desconocido que adoraba a unos dioses que procedían de las estrellas, los Anunnaki. Su nombre significa los que del cielo a la tierra descendieron, y todo lo que sabemos en cuanto a ellos se lo debemos al fallecido investigador Zacarías Sitchin, quien tradujo tablillas de arcilla de los sumerios y descubrió una historia fascinante. En las tablillas se habla de seres que llegaron a la Tierra hace muchos miles de años, desde un planeta llamado Nibiru, más conocido como Planeta X, o también como Hercólobus. La razón del por qué eligieron nuestro planeta para asentarse fue que necesitaban oro en grandes cantidades para calentar su débil atmósfera. Como Nibiru es un cuerpo celeste helado, necesitaban reflejar los rayos solares para obtener más calor. Descubrieron que la mejor fórmula para lograrlo era diseminar oro pulverizado en su atmósfera para que se obtuviera un efecto espejo. Cuando llegaron a la Tierra, al principio edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera. Sin embargo, con el correr del tiempo, los trabajadores encargados de las minas se cansaron y realizaron una huelga generalizada. Una ingeniosa solución la dio uno de sus jerarcas, Enki, quien usó a los primates terrícolas para realizar experimentos genéticos con ellos. Así nació Adapa. Adán. Se trata del primer prototipo de humano terrestre, producto de la mezcla de los ADN de primates y de Anunnakis. Con el tiempo, los humanos se multiplicaron y terminaron trabajando en las minas. Gracias a la ayuda de los Anunnaki, aprendieron a sembrar, se establecieron en ciudades y crearon templos para adorarlos. Comenzaba una nueva historia para la humanidad terrestre. Se trata de la historia del Génesis, de la creación del ser humano, pero contado de otra manera. Conozcamos más detalles sobre ello. Ahí está el esbozo de la historia. David, curioso que todo se iniciara entre los ríos Tigris y Éufrates, el actual Irak, ¿no? Sí, lo que pasa es que la última vez que hablamos, sí, yo más o menos defendía las teorías de Sitchin, sí, pero actualmente he cambiado de una forma diametralmente opuesta. Uh-huh. En vista de diferentes evidencias que demuestran que este señor fue un verdadero fraude. Ya ha denunciado en su momento por diversos historiadores y arqueólogos. Sin embargo, ahora mismo, con toda la información que disponemos, pienso que ya es momento de empezar a dilucidar, sinceramente a mí me parece que Sitchin fue un elemento puesto ahí para intoxicar un poco más todo este tema. Entonces, ¿de dónde salen todos estos datos? ¿De dónde surgen? ¿Ya no son de las tablillas cuneiformes? Sí, ahí está el tema, que Sitchin fabuló las tablillas. Es decir, lo que Sitchin decía, que decían las tablillas, es totalmente falso. Vale. Y hay muchísima gente que le preguntaba en sus conferencias, en sus charlas, a ver, ¿de dónde ha sacado usted esta información de que los Anunnakis traían el oro para esparcirlo en la atmósfera? O lo de Nibiru. Uh-huh. Sin embargo, él se limitaba a cambiar de tema.
simplemente. Vale. Entonces, en las tablillas no hay ninguna referencia a un tal Nibiru como planeta de origen de los Anunnaki. Lo que existe es un término que es Nefheru, y es un término egipcio que hace referencia al dios Horus y tendría más que ver con el planeta Venus. O sea que no tendría nada que ver con un planeta intruso que llega cada 3.600 años por la órbita de Plutón. El resto de la historia sí es real, entonces, que hubo unos seres que llegaron hace unos 400.000 años a este planeta, ¿no? Claro, lógicamente Sitchin dio en el clavo en algunas cosas, y además fue el que dio a conocer este tema, pero intoxicó en muchísimos detalles. Vale. En esencia, está claro que estos seres estuvieron aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, toda la Mesopotamia meridional, y ahí los motivos no fueron por el oro. Parece ser que ahora hay muchísimos otros autores que están investigando, y ahora mismo me encuentro yo pues inmerso en un autor francés llamado Anton Parks, que ha escrito una serie de libros muy interesantes, en donde se combina una serie de experiencias personales que él ha tenido, unas vivencias, y las ha contrastado con un estudio profundo del idioma sumerio. Y este señor nos dice que estos seres llegaron a Mesopotamia y recondujeron los ríos Tigris y Éufrates para abastecer de agua esa red de ciudades, porque ahí había un total de 25 portales estelares, es decir, naturales de la Tierra, que cada cuerpo celeste dispone de forma absolutamente natural. Zonas de vórtex, donde se cruzan esas líneas de energía bajo tierra, y en esos puntos se crean esos focos energéticos que pueden favorecer la entrada hacia otros planos, hacia otros mundos. Vale. Entonces él decía que el motivo por el cual los Anunnaki estaban ahí era para poder viajar hacia puntos remotos del universo. Vale. Mesopotamia, al final iremos un poco a la actualidad. Es curioso que desde hace tiempo haya una guerra ahí en Oriente Medio, concretamente en Irak. Bueno, es que no ha parado de haber conflictos armados desde siempre. Vale, vamos a dejarlo ahí, al final tocamos ese asunto. Mira, ya están llegando los Anunnakis por ahí. Llegan al planeta 400.000 años, hace 400.000 años, hacen una hibridación con los simios que hay aquí, crean el primer ser humano a través de ingeniería genética. Sí, parece que el ser humano sería la suma de varias razas. Si te fijas en las diferentes representaciones de los Anunnaki, siempre vemos que sujetan una especie de botes, unos recipientes. Entonces hay como una especie de zona de agarre, y luego comparas estas representaciones con otras de origen maya y ves exactamente lo mismo. Es decir, estos seres estuvieron en todas partes del mundo, y estos recipientes se cree que se consideraban que contenían el agua de la vida, es decir, lo que sería actualmente identificado como un banco de genes, con el cual hacían esos experimentos, y se veían luego esas ilustraciones con esos árboles, que no dejaba de ser pues muy parecido a nuestras hélices del ADN. Vale. ¿Hicieron algún tipo de experimento con nosotros y crearon al ser humano? ¿Para qué le crearon? ¿Para trabajar como esclavo? ¿Para...? Sí, se supone que Enki, que Parks se refiere a él como Saam, este ser, ellos constantemente pues estaban creando diferentes tipos de razas, hibridaciones, iban haciendo muchas mezclas, y entonces en un momento dado crea a unos seres llamados los Nungal. Y te cito esto, Miguel, porque luego podemos hablar de los vigilantes, que tiene mucho que ver con este tema. Enki crea a los Nungal como una raza para realizar una serie de tareas un poco costosas, y la principal era precisamente reconducir los ríos Tigris y Éufrates para reabastecer esas ciudades de la Mesopotamia. Entonces, delante de ese trabajo forzoso, difícil, de mucho tiempo, hay un motín, se rebelan, y entonces es cuando, al borde de un consejo de guerra, pues Enki propone crear a otra raza, a este Lulú original, ¿no? Y ahí es cuando se supone que nos crean a nosotros, mezclándonos con los neandertales, y un supuesto prototipo o proto-hombre que existiría ya pues muchísimos miles de años atrás, y al cual se refiere Parks como el Namlu, que significa literalmente hombre enorme.
Entonces estos seres parece que, a diferencia de nosotros, eran muchísimo más evolucionados, medían 4,5 metros, desarrollaban perfectamente la telepatía, la telequinesis, todo tipo de facultades psíquicas muy, muy elevadas. Además tenían un cuerpo, se refiere a Parkes como semietérico. O sea, que estaríamos hablando de entidades pues realmente extrañas, desconocidas para nosotros, pero que estarían muchísimo más evolucionadas. Vale. Entonces habrían utilizado el ADN de estos Namlu originales, más ADN reptiliano de estas razas, y además el neandertal. Vale. De este resultado de todo esto seríamos nosotros el Homo sapiens. Vale, 2 minutitos antes de una mínima pausa que tenemos que hacer, David. Hay 2 personajes fundamentales en esta historia, Enkil y... ¿cómo se llama? Y Enlil. ¿Quiénes son estos dos comandantes estelares que llegan aquí o...? Básicamente se supone que Enki y Enlil eran hermanos, pero esto no queda muy claro tampoco en los textos. Y a lo cual Parkes resuelve diciendo que Enki creó a Enlil. Y ante la aberración que descubre de haber creado, era un ser absolutamente repugnante, cruel, y cuando estaba a punto de exterminarle, se apiada de él, y ese es el error fatal que comete, porque Enlil se acaba convirtiendo en el máximo gobernante en la Tierra. Ya. Tienen varios nombres estos personajes, lo tengo por aquí apuntado. El Señor del Abismo de las Aguas. Sí, porque ahí lo que sucedía dentro de estas razas, de estas estirpes, es que se concedían una serie de títulos. Por ejemplo, Enki era conocido anteriormente como Ea, el Señor de las Aguas. Entonces hay una serie, por ejemplo, Enlil es el que se le asocia con Yahvé, Dios de la Biblia. Pero anteriormente había sido un dios semítico conocido como El. Ya. Enlil, parecido a Yahvé, el dios de la Biblia. Luego veremos algunas de las similitudes que hay entre uno y otro. ¿Llegan aquí para trabajar? ¿Qué es lo que hacen aquí en la Tierra? ¿Están en ese lugar del portal? Sí, se supone que el hombre, el ser humano, pues es utilizado como esclavo para esas labores, para sustituir a estos Nungal, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta de que el ser humano en sí es como algo así como una especie de batería de la que pueden aprovechar su energía, pero sus energías sutiles. Todo esto alterando su conciencia, provocando estallidos emocionales, descubren que pueden absorber esa energía y alimentarse de ella. Y esa es la base para entender toda la historia humana escrita en sangre. Decías que vamos a entrar enseguida en la segunda parte del programa, que Enlil, ese extraño ser que venía de ese otro mundo, tenía muchas similitudes con Yahvé, el dios del Antiguo Testamento. Sí, prácticamente lees en los textos su forma de expresarse, su forma digamos, su actitud en su mandato, y ves la misma expresividad, las mismas palabras de odio, de rabia hacia el ser humano, y sobre todo de dirigirse hacia la humanidad con despecho, con chantajes, con amenazas, y de ahí viene pues todos los textos que hablan de sacrificios en masa de animales, vale. En algunos casos incluso de personas. Yahvé no era tan malo en el Antiguo Testamento, que tenía un poquito de genio, ¿no? Bueno, yo diría que más que genio lo que es sadismo, ¿no? Porque... Bueno, vamos a dejarlo ahí. 2:37, vamos a la segunda parte del programa. Te he dicho que no queríamos entrar en cuestiones que puedan afectar ¿vale? Herir susceptibilidades. Vamos con esta segunda parte y tratamos de conocer algo más de estos extraños dioses llegados de las estrellas. En muchas de las mitologías del planeta se encuentran restos de seres extraños con forma de serpiente o dragón. Se les conoce como los reptilianos. Han existido en casi todas las culturas del planeta, y en muchas de ellas se les denomina las serpientes de la sabiduría, y su labor era iluminar a la humanidad. En el libro del Génesis, Dios castiga a la serpiente por haberle dado a Eva la fruta prohibida, declarando: «Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Génesis, capítulo 3, versículo 14.
La serpiente siempre ha formado parte de la cultura humana. Así, en muchas obras de arte, se la representa como un humanoide mujer con cola de serpiente y algunas veces con patas y con forma de lagarto, como en una pintura de El Bosco, como en El Juicio Final. En otras culturas se la conoce de otras maneras. En México, por ejemplo, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El dios tolteca y maya, llamado Gucumach, era descrito como una serpiente de sabiduría, la cual le dio el conocimiento a la humanidad. Y en Yucatán es llamado Cuculcán. La tribu Hopi llama a una raza de reptoides los Shetty, o los hermanos serpiente, que viven bajo la tierra. La tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. Y en la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachue, la primera mujer, se transforma en serpiente. Es también llamada la serpiente celestial. Serpientes, dioses y gigantes. Tratemos de comprender algo más de esta extraña historia. ¿Qué tienen que ver, David, estas serpientes o estos seres con forma de serpiente con los Anunnakis o los seres venidos del espacio que teóricamente los crearon? Yo, para mí, todo absolutamente. Es decir, ya desde los dragones, también toda la mitología universal está implícito, ¿no? Esa asociación del dragón con el conocimiento, con el creacionismo. La serpiente, el reptil, todo esto yo creo que viene a referirse a diferentes razas, a diferentes especies de estas entidades. Entonces, están en todas partes del mundo. Prácticamente donde no aparecen es los pocos pueblos que se ha podido, o sea, no se ha borrado la historia, pero seguramente que si la pudiésemos recuperar aparecerían también estos. Esto es muy curioso porque dioses reptil, ¿no? Se encuentran en casi todos los sitios, ¿verdad? Sí. Egipto, en India, Australia China. También, la madre serpiente arcoíris, hablan los aborígenes de Australia. Entonces, bueno, en Japón pues también los dragones y ahí vienen los emperadores, los descendientes de estos seres, ¿no? Uh-huh. Están en todas partes, eso es lo más interesante y lo que me condujo a mí al principio cuando empecé con toda la saga de los Anunnaki en mis documentales de Sitchin. Yo ya difería de Sitchin en considerarlos humanos como nosotros y me di cuenta de que había una serie de rasgos que pues me llevaban al tema reptiliano. Ya, te meto un poquito de prisa, David, sintiéndolo mucho. Es curioso que hay algunas representaciones de estos seres con esa forma, ¿no? Pero parece ser, según los textos recogidos, que a ellos prohibían a los artistas que les representaran tal y como eran, ¿verdad? Hay una especie de mito que dice que los sumerios no se les permite representarles en su aspecto real, pero también hay ciertos textos que hablan de metamorfosis, es decir, de seres que pueden cambiar de forma. O sea que no está muy claro. Lo de metamórficos está también en todas las culturas, Miguel. ¿Qué significa eso de metamórficos? Pues que pueden adoptar la forma que se les antoja, ¿sí?, a los ojos del humano. Pero siempre aparecen como su forma natural, su esencia reptiliana. Ya. ¿Hay alguna prueba que haya quedado arqueológica de la presencia o del paso de estos seres? Y quizás esqueletos gigantes, decíamos antes que eran seres bastante grandes. Hay esqueletos de gigantes, en internet está plagado de fotografías, pero la mayoría de ellas son falsas. Son fraudes, casi todas son fraudes absolutos. Y además son unas fotografías que muestran unos cráneos descomunales que se ve que son absolutamente un fraude. Lo que no parece un fraude son esos cráneos que están en el Museo Nacional de Ica, en Lima. Los hemos visto en Perú algunas veces. Sí, son bastante conocidos.
Esos cráneos hacen 3.200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto hace un cráneo humano? Ahora no recuerdo exactamente. 1800 era, me parece. El más grande, 1980 centímetros cúbicos, el mayor humano. Es decir, que casi el doble de capacidad craneal. Es brutal, ¿no? Y además las órbitas oculares son 15% más anchas. O sea que es muy difícil que puedan ser fruto de deformaciones que se hacen diversas tribus, ¿no? Sobre todo en África, para parecerse a los dioses, ¿no? Aquello parece que realmente se trate de otra especie. Pero yo no digo con eso que esos cráneos sean propiamente estos Anunnaki. Pueden ser también híbridos de Anunnakis, cuidado. Ya. Qué extraña y curiosa historia, ¿verdad? Pues sí, la verdad que vamos, a medida que vamos investigando, profundizando en el pasado, nos damos cuenta que han estado siempre aquí estas entidades. Los investigadores estamos convencidos de que la Tierra es un planeta cárcel, es decir, todo eso de que si los extraterrestres que estamos buscando vida, la NASA, que si Proyecto SETI, todo esto es un cuento. Estas entidades desde el principio de la historia han estado aquí y este es un planeta cárcel. Ya. Casi para terminar esta parte, y sí, nos vamos enseguida avanzando un poquito más en estos datos que queremos dar. Es curioso porque la serpiente, como hemos dicho, está en casi todas las tradiciones de todas las culturas del planeta. ¿Pero qué significaba? Era, como dice la Biblia, el que tienta a Eva para que coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo creo que el Enki mismo que hemos hablado antes, que asociamos con, evidentemente, el dios de la sabiduría, un dios benévolo, era la misma serpiente que dice el Génesis, el más hábil animal de los bosques que tienta a Eva a comer del fruto del conocimiento, ¿no? Porque este mismo personaje, fíjate que ya le dice esa famosa frase a Eva, ¿no? Que dice, él sabe que si tomáis de este fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y además en Jubileos lo encontramos en plural, como dioses, no como Dios. O sea que ya te está diciendo en la Biblia que hay otros dioses, que ese no es el único. Con lo cual vemos que siempre ha habido una rivalidad entre varias entidades. Unas para hacer evolucionar al ser humano a nivel espiritual y otras para aprovecharse de sus energías y de sus sustratos vitales. Y ahí está esas dos fuerzas, esos dos polos opuestos entre Enki y Enlil. Enki es una entidad pues interesada en transmitir el conocimiento, por eso está asociada a la serpiente. La serpiente siempre ha sido un símbolo de sabiduría. Lo vamos a ver. Incluso como símbolo de caduceo de la medicina. Ya, como no te veo, no te puedo, no sé cuándo vas a dejar de hablar. 900-137-137 nuestro teléfono. En la tercera parte, quizá con tus propias palabras, vamos a tratar de entender más esta extraña historia. Estos extraños dioses llegados de las estrellas se aprovechaban de los humanos de diversas formas. Como esclavos haciéndoles trabajar en sus minas y como sacrificio a otras entidades. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adámicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban. Circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico, estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer. Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud, a través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría, que tanto proliferaron en Egipto. Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. Conozcamos algo más de todo ello.
tus propias palabras hacías una especie de resumen, David. 2 facciones, Sí. una digamos, que odiaba a los seres humanos, que los había Sí, esclavizado, claro, y que se es lo que aprovechaba de quería ellos. decirte, que una cosa parece ser la serpiente y otra cosa es el reptil. Entonces, de ahí se pueden distinguir varias razas, que son de las que nos habla este señor Anton Parks. Y habla de un concepto de creación inicial, que serían unas entidades que él llama los Calisto. Y estos seres serían entidades pues de esferas de altas jerarquías de la luz, o sea, seres cósmicos muy evolucionados, y que habrían diseñado, esto sí, el verdadero ADN original de este protohombre que antes te he comentado, el Namlu. Entonces de ahí viene una serie de una estirpe de razas reptilianas que desembocaría finalmente con estos Anunna, que llama él, que son los Anunnaki, y estos nos habrían creado a su vez a nosotros. Vale. Hay una pregunta de algunos oyentes, están diciendo que qué tipo de conocimiento nos podría dar la serpiente que desagradaría a los dioses. Bueno, El conocimiento, la sabiduría, la opción pues de llegar ahí. básicamente, si se trata de conocimiento, tiene que ser algo que nos haga libres, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Enoch se nos habla de 200 ángeles que descienden a la tierra para aparearse con las mujeres terrestres, ¿no? Estos ángeles, estos vigilantes o ángeles caídos, se da incluso el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí se dice, por ejemplo, en Enoch 8:10, dice: Panamuel mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. O sea que con eso ya te está diciendo que lo que buscaban era una humanidad ignorante para tenerla permanentemente a su servicio. O sea, el esclavo perfecto. Y ese fue el motivo por el cual sucedió el diluvio universal. Para acabar con esa creación de esos dioses, ¿no? Claro, por supuesto. Si tú estás al mando de un ejército, eres el alto mando, y tus soldados deciden desertar, deciden no acatar las normas, ¿no? Romper filas y romper las normas y el mando superior. Entonces, lógicamente estos soldados se aparean con estas mujeres y les dan el conocimiento que de alguna forma te revienta todos tus planes de dominación. La mejor opción es pues provocar un diluvio y partir de cero para tener el esclavo perfecto. Y eso es lo que hizo. Ya. Es curioso también porque casi a punto de terminar de tratar de sacar conclusiones, el tema de los sacrificios que están en muchas de las culturas de la humanidad, incluso sacrificios humanos, y que tú definías ahí como llevado al paroxismo para que en el torrente sanguíneo hubiera mucha adrenalina, y con eso se... Sí, adrenalina sería uno de los muchos componentes energéticos, pero desde luego aquí podemos hablar de ondas cerebrales y emocionales que desconocemos y que quizás sí conocen algunos individuos en la Tierra o algunos científicos, pero no nos han contado. Y eso explicaría buena parte de todo este vía crucis que la humanidad lleva desde hace tantos miles de años y que siempre es el epicentro todo lo que es el Oriente Medio, que es donde esa es la tierra de los Anunnaki, ahí es donde empezó la historia y la cultura. Entonces, yo creo que mayor prueba que esa, es algo, para mí es un hecho. Tratando de sacar ya conclusiones, David, 2 facciones. Una de ellas, como decías también en esa introducción tuya, trataba de dar o creó las escuelas de sabiduría para preservar al ser humano ese aspecto espiritual que teóricamente tenemos. Exactamente, hay una facción que ha estado desde siempre interesada como en liberarnos de este planeta cárcel, ¿no? Y eso es la facción de Enki, por supuesto. Ya. Oriente Medio. Es curioso porque desde el principio casi de la historia hay líos por todos lados y sobre todo en este momento. La zona de Irak ha sido invadida por las grandes potencias, han mandado sus ejércitos. ¿Por qué allí? Decían que por el petróleo.
Decían que por el petróleo, pero lógicamente si es bastante probable que haya algo que ver con estas hipotéticas puertas o portales estelares, pues lógicamente quieran hacerse con toda esta tecnología. ¿Y por qué no ha quedado nada, ningún resto que los, no sé si será una tontería, los arqueólogos o la historia oficial pueda verificar y decir, sí, han estado ahí estos seres? Hay muchísimos blancos que a veces dicen, bueno, hacen estallar una serie de misiles. Por ejemplo, en la ciudad de Ur, el templo de Ur, creo que hicieron falta 400 pepinazos, 400 misiles para borrar todo vestigio. Entonces, uno se pregunta cómo es que en un momento dado, en medio del desierto, aparentemente no es un blanco militar común, hacen explosionar un misil. Bueno, pues eso se hace para derribar bibliotecas subterráneas que hay debajo, que hay probablemente cientos de ellas. Hay más de 15.000 yacimientos arqueológicos que nadie explora y saben perfectamente dónde están. Entonces aquí hay mucho misterio por descubrir. Y probablemente hay alguien interesado en que, lógicamente, no se descubran más tablillas que nos revelarían muchísimos más secretos sobre estos seres. Curiosamente, entre otras cosas. Curiosamente, muchas de esas tablillas que estaban en el museo de Bagdad desaparecieron. ¿Cuántas de ellas? Hablan de 80.000 Creo que piezas. 170.000 objetos fueron saqueados entre marzo y abril del 2003 durante la invasión de Irak. 170.000 objetos. Sí, que han desaparecido. destruidos, saqueados, desaparecidos. Una auténtica desgracia para la arqueología. ¿Tú crees que hay alguien que le interesa que no sepamos la verdad? Hombre, por supuesto, pero yo creo que hay una facción de estas entidades que son las que controlan los organismos oficiales. ¿Y hay alguna... O sea, los principales gobiernos del mundo. ¿Y hay alguna forma de librarse de todo ese dominio, de toda esa esclavitud? Quizá el conocimiento, la sabiduría. Desde un punto de vista individual, a través de la interiorización, a través de la meditación, poco más podemos hacer. Poco más podemos hacer. Poco más podemos hacer. Es decir, trabajar a través de la visualización interior, pero de una forma individual. Esto tiene que ser un despertar. No puede ser un despertar masivo, tiene que ser progresivamente y de forma personal. Cada persona tiene que trabajarse interiormente. Esto no es una cuestión de una guerra que podamos, o una revolución que podamos hacer de forma material. Ya que esto opera desde un ámbito energético, nosotros podemos ganar, podemos vencer individualmente, a través de este proceso de autorreconocimiento de nuestro propio ser y ensamblarnos a esta fuente universal, llámalo Dios, llámalo universo, pues tener como una especie de simbiosis con esta fuerza, con esta energía. Yo creo que tiene que ser algo individual. David Parcerisa fue nuestro primer invitado. En 10 segundos, ¿esos dioses prometieron volver o no? Bueno, yo creo que los que prometieron volverse fueron los buenos, porque los malos han estado siempre aquí. Ya. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber más de esta extraña y alucinante historia. Bueno, pues en mi página web, que es davidparcerisa.org. davidparcerisa.org. No sé si estarás loco o tendrás razón. Gracias, David. Gracias, David, por darnos estos datos. Fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Adiós. Hasta pronto.